Es un placer recibir en Radio Sefarad a Alejo Sapier. Bienvenido, Alejo. Muchas gracias por la invitación. Llevamos mucho tiempo siguiéndote, como muchos de nuestros oyentes imaginamos en redes, leyendo tus libros y queríamos, bueno, tenerte en Radio Sefarad para compartir tus comentarios, tu opinión, tu trabajo con nuestros oyentes. Alejo Sapier es un periodista, ensayista y analista argentino, pero afincado desde hace muchísimos años, desde los 90, si no me equivoco, en Francia, ¿no, Alejo? Así es, llegué a Francia en 1995, lo que hace desde hace un par de años que viví más tiempo en Francia que en Argentina, donde nací. Ujú. ¿Por Cortázar o...? Algo tenía que ver Cortázar, sí. Yo fui al Liceo Francés de Buenos Aires, o sea que ya tenía un vínculo fuerte con este país y claramente la literatura, entre ellos Cortázar, alimentaron esa ambición por vivir en esta ciudad. Ujú. Hablando de literatura, nuestros oyentes seguro que conocen tus libros La traición progresista y El secuestro de Occidente. Ahí expresas preocupaciones que nos atañen a todos. ¿Cómo definirías estos libros? Y no sé si El secuestro de Occidente es de alguna manera una continuación de la traición progresista. Sí, en gran medida lo que hace la tradición progresista es explicar el movimiento que se está originando de una manera cada vez más fuerte dentro de la izquierda con respecto a una manera de ver el mundo en la que los judíos desempeñan un papel y el secuestro de Occidente explica cómo se plasma, cómo se materializa esa visión del mundo en la mirada hacia el judío. Entonces, en ese sentido, sí hay una continuidad, es una descripción de cómo se construye un tipo de pensamiento que va a ser particularmente dañino para los judíos. ¿Cuál es la tradición progresista desde tu punto de vista, conectada con el antisemitismo, ¿no? Como aseguras en Mm. tus escritos. A ver, voy a tratar de ser sintético y un poco esquemático. Lo que plantea en la tradición progresista es un diagnóstico que no soy el único que lo ha hecho, es que en un momento dado, tras la caída del muro de Berlín, eh, el desplome de la alternativa comunista, la falta de ingresos que supone el colapso de la Unión Soviética para el campo, entre comillas, antiimperialista, antioccidental y anticapitalista, hace que haya un giro de esa izquierda que ya no va a concentrarse en los temas económicos, puesto que ahí es donde ha sufrido el mayor revés con la victoria de los Reagan, Margaret Thatcher y figuras de un capitalismo triunfante tras haber ganado la Guerra Fría. Y esa izquierda se va a refugiar en las universidades, ya no la vamos a encontrar más, ya no la vamos a encontrar en las fábricas, en las usinas, en el campo, en los sindicatos, la vamos a encontrar sobre todo en las universidades, donde va a surgir una nueva ideología que va a reemplazar la lucha de clases por la lucha de razas. Es decir, va a dar lugar a lo que en los últimos años hemos llamado el wokismo, es decir, una manera de ver el mundo que ya no se divide entre los que tienen los medios de producción y los que tienen que vender su trabajo para subsistir, es decir, explotadores y explotados, sino a través de una nueva óptica que es esta dualidad, una dicotomía donde por un lado tenemos a los opresores y por otro lado a los oprimidos, y estos pueden delimitarse o identificarse fácilmente a partir de rasgos
deterministas, es decir, por el color de piel, por su sexualidad, y es todas estas personas que no corresponden al modelo del hombre blanco heterosexual, van a ser los oprimidos históricos y el hombre blanco heterosexual va a pasar a ser, por definición, el opresor. Poco importa en qué momento de la historia vamos a estar juzgando, poco importa la situación, ya sabemos quiénes son los buenos y los malos, a partir de esta nueva grilla de lectura que propone el wokismo. El lugar que va a ocupar el judío en esa dicotomía es interesante porque a priori el judío tenía todas las, para decirlo un poco cínicamente, tenía todas las cartas para estar dentro del campo de las víctimas, de los oprimidos, es decir, persecución histórica a partir de la discriminación racial, el desarraigo y todo eso hacía que estaban en el casillero de las víctimas. Pero no, ocurrió exactamente lo contrario. Y ¿Qué ahí es lo que también, pasó? ujú. ¿Qué es lo que pasó? Es que a ver, toda esta operación ideológica del giro de la izquierda se produce tanto con ¿cómo se llama? Con la caída del muro de Berlín y se nutre con lo que es la descolonización y los nacionalismos árabes. Y en ese momento, mientras ocurre esto, es el nacimiento del Estado de Israel, que va a contracorriente de esos movimientos. Y sobre todo para esta gente que hoy, hasta el día de hoy, ven al sionismo como una avanzada del hombre blanco en un espacio racializado, como ellos llaman a las personas no blancas, paradójicamente el judío pasa a ser el líder del supremacismo blanco en este contexto. Entonces, ese es el itinerario ideológico de la izquierda que empieza explicando la tradición progresista y después muestra cómo se aplica en los hechos para explicar la posición que toma la izquierda, el progresismo en general, frente al judío y el conflicto en Oriente Medio. ¿Cómo puede escapar Europa de ese secuestro que denuncias? Y ese secuestro empezó en Francia, que tú conoces muy bien, la sociedad francesa. Sí, empezó de una manera muy clara después de la segunda intifada, en el momento en que empezaron a atacar a chicos en las calles de París, a chicos judíos. De hecho, en la tradición progresista nace de mi voluntad de publicar en un libro, en un periódico de izquierda. Yo vengo del progresismo, de la izquierda, y publicaba en el diario de referencia de izquierda de Argentina, y con total libertad, y quise hablar de este fenómeno de un auge del antisemitismo que no se veía desde la Segunda Guerra. Me dijeron que sí, buenísimo, pero cuando expliqué que no eran cabezas rapadas, skinheads que le estaban pegando a los judíos en las calles, sino que eran gente que venían de el mundo más bien del norte de África e islámicos, dijeron, ah, no, entonces no. Entonces no tratamos el tema porque eso es, hay que ver lo que hace Israel, porque Netanyahu, porque qué es eso, qué son esas golpizas al lado de lo que pasa en Gaza. Y eso que yo percibí como algo terrible que me llevó a romper con la izquierda en ese momento, porque me di cuenta de que tenían la brújula moral completamente rota. He visto cómo crecía y no me sorprendió para nada cómo ha hecho la reacción que ha tenido la izquierda a partir del 7 de octubre de 2023. Me pareció que era tristemente lo esperable, y no es que el antisemitismo este, surgió de la nada, sino que quedó a la luz. ¿Qué se puede hacer? Es la pregunta del millón. Este, es muy difícil. Es muy difícil porque hay
A ver, hay un pensamiento que es de la izquierda, que está muy afincado en los medios, en la academia. En España se ve muchísimo eso. Es decir, donde es el ser antisionista, como dicen ellos, es una especie de sentido común y denominador común De la gente de bien. de la gente de bien y de los de la izquierda champán o caviar. Javier Bardem me parece que es probablemente uno de los mejores exponentes del fenómeno y se ha convertido en una especie de leitmotiv de la izquierda que lo ha tomado como prioridad frente a cualquier otro asunto de la política internacional y de hecho se ha convertido en política local. Lo que ocurrió primero en Francia. Es decir, que partidos regionales además ya usan la bandera palestina para cualquier cosa. Poco importa la reivindicación, poco importa el reclamo, siempre uno va a encontrar una bandera palestina ondeando porque es la nueva camiseta del Che Guevara. Alejo, ¿cómo llegamos los periodistas que tratamos estos temas, Israel, el antisemitismo, el auge de esas acusaciones de colonialismo, la polarización en Occidente, no solo en Occidente? ¿Cómo llegamos a los permeables, a los que todavía, bueno, pues leen, escuchan, no siguen consignas y no ondean esa bandera de moda que es el supuesto pro-palestinismo? Porque muchas veces ni siquiera los palestinos entran en la preocupación o en la ecuación de, de esos activistas o de la mayor parte No, de la opinión de, pública. de hecho, muchas veces es más fácil conversar y llegar a acuerdo con árabes o palestinos que con progresistas que son más papistas que el Papa en estos temas. Eh, a ver, voy a empezar por lo que no sirve, por lo que no funciona, que es algo que se ha visto incluso dentro de las comunidades judías. El hecho de pensar que si uno se desolidariza del gobierno israelí se vuelve el más crítico de los críticos, eso va a funcionar para que le perdonen la vida. No, no va a funcionar. No funciona. De hecho, se convierten en una coartada para los antisemitas que se ven. Ellos que son judíos están con nosotros, entonces no puede ser antisemita lo que estamos haciendo. Entonces, eso desde un punto de vista práctico no funciona y al mismo tiempo es contraproducente. Pienso que lo que se puede hacer es estar bien informado y ser muy confrontativo, porque hay una gran parte a ver, las discusiones que uno puede tener con estos militantes pro-palestinos muchas veces no van a llevar a convencer a nadie, pero hay gente que está viendo la discusión y que va a escuchar informaciones que no tiene porque no, por ahí es un turista en estos temas, no necesariamente está implicado y evidentemente hay informaciones que no le han llegado, le ha llegado una versión muy sesgada. Entonces hay que estar informado, entender eh, que hay gente que por ahí no se ha hecho una idea completa o por ahí sí está dispuesto a ver otro punto de vista y ser muy frontal en la discusión. Es decir, si uno piensa que con razón la actitud que han tomado los progresistas ha puesto a los judíos en peligro en todo el mundo occidental, y que hay una violencia física que no se veía desde la Segunda Guerra, eh, y que esto fue alimentado por un discurso permanente de odio hacia el sionista, que viene a ser la forma políticamente correcta de ser antisemita, porque esta es la particularidad del momento que vivimos. Es un antisemitismo que opera en nombre del antirracismo. Toda la pedagogía que fue creada
para impedir el regreso del antisemitismo fue hecha con una hipótesis de un retorno desde la extrema derecha. No hay anticuerpos dentro de la sociedad eh, para un antisemitismo que se presenta en nombre de los más vulnerables y los oprimidos de este mundo. Y ahí hay un problema que hay que analizar porque difícilmente se puede combatir algo que no se ve, que no se identifica como tal, que es la forma moderna del antisemitismo. Ujú. No es fácil encontrar la vacuna y desde luego Israel en su comunicación no lo está haciendo, no lo logra. Dejando aparte a personajes como Ben Gvir, por supuesto, porque Israel no logra comunicar su verdad, porque no hay que hacer propaganda, simplemente muchas veces contando la verdad, bueno, tendría que desaparecer esos discursos, esas narrativas demonizadoras, ¿no? Sí, muchas veces se dice que la comunicación o la forma de explicar que utiliza el gobierno israelí es mala, mediocre. Podemos estar de acuerdo con eso. Pero yo creo que no es el punto. Yo pienso que no hay cosa que pueda hacer Israel que vaya a satisfacer a quienes odian a Israel. No hay cosa buena. Y con el antisemitismo pasa lo mismo. Eh, no necesitas judíos para ser antisemita. España, que se ha vaciado prácticamente de sus judíos, encabeza esto. Es decir, que no pasa por ahí el tema. Hay que tratar de entender de dónde viene, qué- el síntoma de qué es este antisemitismo. Y uno va a notar que muchas veces ese antisemitismo de tipo antisionista tiene que ver con un odio a sí mismo del occidental. Es decir, el mismo que va a ondear la bandera palestina va a tener muchísimos problemas para ondear la bandera española, la bandera aquí, francesa, la bandera belga, lo que se te ocurra. Eh, tenemos a varias generaciones que han sido este, que han crecido educadas en un sentimiento de culpa, en el que la historia de sus países se reduce a un largo crimen, en el que el crimen emblemático es la esclavización en el marco de la colonización, del imperialismo, y se le enseña a sospechar a todas esas personas de sus propias identidades y a celebrar al otro, y cuanto más extraño y cuanto más incivilizado, entre comillas, parezca distinto de nosotros, mejor. Está el síndrome del Salvador Blanco, que nosotros vamos a ir a impartir justicia, y, y el judío es visto como no es odiado por distinto, es odiado por blanco. Porque aunque la mayoría de los habitantes de Israel no sean a imagen de Mark Zuckerberg o Woody Allen, es lo que perciben los progres occidentales, que es la realidad de los judíos. Y si odian a los judíos es ante todo porque se odian a sí mismos, es decir, desconfían profundamente de sus propias identidades, se avergüenzan de sus símbolos patrios, de llevar la bandera, de cantar el himno, de todo lo que puede ver con todo lo que puede ser llevar, no digo de una manera a ultranza el nacionalismo, simplemente crear su propia identidad. Y cuanto más desprecian su identidad, más pro-palestinos se van a mostrar. Ya ven que hablar con Alejo Sapier es querer tomar notas todo el rato. Cualquiera de las opiniones que has compartido y reflexiones nos interesan. No sé si quieres añadir algo más, Alejo, antes de casi despedirnos. No, solo les puedo decir que no sé cuál es la solución, desgraciadamente. Sí sé que la mala solución es pensar que agachando la cabeza y esperando que pase,
va a solucionar algo. Mi experiencia es que al revés es la confrontación y que el otro sepa que tiene que pagar un precio cuando se muestra ejerciendo su antisemitismo, que ahí empiezan a cambiar las cosas. Alejo, sobre esto, ¿qué opinión te merece esas comparaciones que se hace con la Alemania de 1938, cuando se compara con las sociedades con las que vivimos ahora, esa persecución en los medios, esa estigmatización, el vandalismo, el señalamiento? ¿Te parece que esa comparación es legítima o no? Es una pregunta que me hago muy a menudo, sobre todo muchas veces cuando en los últimos años he visto el ascenso del antisemitismo a mi alrededor. Me he preguntado lo que se preguntaban muchos en esas épocas, en qué momento se cruza la línea roja y esto dejan de ser hechos aislados, difusos, y pasan a ser un riesgo real. ¿En qué momento hay que hacer las valijas, las maletas, como dicen ustedes? Sí. Bien. Y me he dado cuenta que el cerco es cada vez mayor, es decir, eh, un día empezaron a sacar las mezuzá de las puertas para que pasara desapercibido, otro día empezaron a cambiar los nombres en los buzones si tenían una demasiada connotación judía, otros empezaron a dar otros nombres para el reparto de comida a domicilio o para pedir un taxi o un Uber. Eh, Antes había venido el sacar a los chicos de los colegios públicos en los barrios suburbanos, donde hay una presencia mayoritariamente islámica porque se había vuelto insostenible. ¿En qué momento hay que decir, ahora sí es peligroso? No lo sé, porque muchas veces uno se siente como la rana en la sartén, es decir, va subiendo de a poco la temperatura y uno nunca sabe cuándo es ya demasiado tarde o en qué momento uno dice, bueno, no, estoy exagerando, la verdad que en realidad puedo llevar una vida normal. Bueno, sí, hasta que te pasa algo y ese día de tu vida no vuelve a ser igual. Así que no sé, no lo sé. Mm. ¿Vas a ver el Mundial con menos amigos por estos temas? Eh, es curioso, no, no lo creo. El Mundial es un buen refugio del nacionalismo, en parte, es decir, de todas las canalizaciones posibles del patriotismo y el nacionalismo, quizás el Mundial sea la mejor y la más inofensiva. Y en ese momento, por ahí, las cuestiones de Oriente Medio y demás quedan un poco estacionadas, aparcadas durante un tiempo para regresar un mes después. Pero no, no, seguiré apasionadamente a la selección argentina. La traición progresista y el secuestro de Occidente, si quieren más, de Alejo Sapier, al que esperamos recibir de nuevo muy pronto aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias a vos por la entrevista.